¿El feminismo es lo mismo que igualdad? ¿Acaso somos iguales entre hombres y mujeres? El día de hoy quiero hablar con ustedes de 3 puntos importantes del feminismo en relación a igualdad. La parte de derechos y obligaciones, la parte de igualdad entre los sexos a nivel natural o biológico, y el tema específico de igualdad de oportunidades. Para empezar, ¿qué es el feminismo? El feminismo, o su versión para los hombres, el masculinismo, significa la búsqueda de alcanzar los mismos derechos, obligaciones y muchas personas agregan oportunidades entre los sexos. Eso es todo. Entonces, hombres y mujeres o el feminismo apoya la igualdad. ¿Y a qué le vamos a llamar igualdad? Hola, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Este es un canal educativo e informativo, en donde siempre respetando el feminismo, busco dar mi opinión sobre problemas que este mismo genera, en particular hacia los hombres. Entonces, si hemos definido que el feminismo es básicamente igualdad, la palabra igualdad, de derechos y obligaciones, ¿ustedes creen que estamos viviendo en un feminismo? ¿Nos faltará mucho para alcanzarlo? Posiblemente ya lo alcanzamos hace varias décadas, en mi opinión. Si ya alcanzamos el feminismo ya hace mucho tiempo, ¿en realidad estamos viviendo en igualdad? ¿En justicia sería otra palabra? Me parece que no, me parece que el feminismo alcanzó el objetivo de ser iguales y ha continuado su lucha, y hoy en día en realidad vivimos en misandria. Si todavía tienes duda de los conceptos, por favor, vete a capítulos anteriores para revisarlos. ¿Qué pasa? Hoy en día ya hay más legislaciones, leyes de género, que es terrible, que atacan directamente al hombre o benefician a la mujer. Entonces, cuando hablamos de feminismo, ¿estamos hablando de igualdad? En muchas ocasiones ya hoy en día no, especialmente los ideólogos exagerados, en donde ya piden y piden y piden y siempre son las víctimas las mujeres y los hombres todos somos malos. El feminismo como tal es simplemente un movimiento social que busca ser iguales, pero en derechos y obligaciones, es decir, ante la ley, en la sociedad o como punto de vista. Un subpárrafo del feminismo podía ser que las mujeres peleaban que a nivel social viéramos a la mujer como un igual del hombre en cuanto a su capacidad intelectual, moral, que pudieran ser ideólogas, pensadoras, estudiar lo que quisieran. Y es muy válido, y algo de razón tienen. Entonces, feminismo simplemente significa igualdad a nivel social, en derechos y obligaciones, o en cómo visualizamos al hombre y a la mujer, simplemente como dos seres humanos que tienen las mismas capacidades, si no físicas, al menos intelectuales, morales, de trabajos que no sean físicos. Si ese es el caso, entonces creo que ya hemos pasado el feminismo y ya estamos viviendo lo que mucha gente le llama un feminismo radical. Que recuerden, eso no es feminismo. Feminismo es igualdad. Yo puedo decir que yo soy feminista porque estoy buscando como hombre tener los mismos derechos que una mujer y criticar que hoy en día los hombres estamos siendo atacados por el feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo es igualdad de derechos y obligaciones. Por favor, déjame tus comentarios. ¿Crees que como feministas nos falta todavía algunas cosas que cambiar? Por favor, tú indícame, porque yo no conozco ninguna. Indícame alguna ley, norma, instituto, sociedad, grupo, lo que sea gubernamental, estatal, en donde las mujeres están siendo afectadas, o que los hombres seamos beneficiados sin considerar a la mujer. Si tú conoces alguna, por favor, coméntamelo, dame like y acuérdate de suscribirte. Ahora bien, hay muchos ideólogos muy extremistas, especialmente del campo de las feministas, en donde están hablando de que los hombres y mujeres somos iguales en todo. Pero el feminismo eso no dice. Naturalmente los hombres y mujeres somos diferentes. Los hombres somos más fuertes físicamente y lo tenemos que entender. Asimismo, nuestros cuerpos son diferentes, incluso nuestra mente. El cerebro, nuestro intelecto, la forma en que pensamos es diferente. Físicamente es diferente entre hombres y mujeres. Entonces, el feminismo no habla de igualdad biológica. Eso es imposible. Existen grupos radicales que eso indican, pues sí, pero es gente que no sabe muy bien de biología. Que existan grupos radicales que digan que somos exactamente iguales y que una mujer puede pelearse a golpes con un hombre, bueno,
ya es muy exagerado. Pero el feminismo nunca fue tratar de igualarnos como hombres y mujeres a nivel individual. Somos diferentes, no es lo mismo un hombre que una mujer, somos diferentes. Recuerden que el feminismo solo buscaba igualdad de derechos, obligaciones, o que las viéramos y las percibiéramos intelectualmente como iguales. Pero el hecho de que no seamos iguales físicamente, biológicamente, que no seamos iguales, tampoco es algo malo. Tenemos que celebrar esas diferencias. Eso es lo que hace la vida tan interesante, que seamos diferentes. Cuando peleamos por igualdad, solo tiene que ser en derechos y obligaciones, pero respetando las diferencias naturales del otro sexo, seas hombre o mujer, da igual. Ahora vamos a hablar del tema de oportunidades, que es algo que se habla muchísimo en el feminismo. Mismos derechos, obligaciones y oportunidades. ¿De dónde viene? Pero antes, recuerda que ya salió mi nuevo libro a la venta, El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo puedes adquirir en Amazon y en mi perfil vas a encontrar el link que te va a llevar directamente a tu país. Revísalo, chécalo, adquiérelo y dame todos tus comentarios. ¿Por qué el feminismo empuja tanto el tema de agregar la parte de oportunidades? Bueno, creo que hay como dos grandes vertientes de este punto. Por un lado decían, derechos y obligaciones quizás se entienda solo como las leyes. Y como ustedes bien saben, no porque esté en la ley, como que somos iguales, significa que ese va a ser lo que pase. Es decir, a nivel social no necesariamente va a pasar. Entonces, cuando hablaban de oportunidades es, bueno, las mujeres pueden ir a la escuela, pero pues si no las dejan entrar, no tienen la misma oportunidad de entrar al colegio, pues no iban a poder estudiar lo mismo que los hombres. Esa es una vertiente. La otra vertiente es cuando hablan de oportunidades, cuando lo relacionan con resultados. ¿A qué me refiero con resultados? A que una de las quejas principales del feminismo, y seguramente lo has escuchado, es que los grandes directivos de las empresas, especialmente las empresas grandes, tienen mayor porcentaje de hombres. Entonces se enojan y dicen, quiero yo también ser como ellos. Queremos que la mitad de la junta directiva y de los directivos sean mujeres. Pero son dos cosas bien diferentes. Una cosa es que tengan las mismas oportunidades en cuanto a estudiar lo mismo, a trabajar en los mismos campos, a alcanzar los mismos labores y desarrollos y objetivos de vida y retiro, ahorros y demás. Y otra cosa es los mismos resultados. Si estamos hablando de resultados y la queja es, no sé, el director general de la empresa, vamos a poner un ejemplo. Si en una empresa hay 100 hombres, ahorita hablamos de las mujeres, 100 hombres y uno de ellos es el director general, pues ¿cuál es el porcentaje de probabilidad que yo, si fuera uno de esos 100 hombres, pudiera llegar a ser director general? Es muy bajo. Y eso es solo si contratan personas que están dentro de la empresa, porque muchas empresas contratan directores generales de otras empresas. Ahora, agreguémosle que con el feminismo, ahora hay 200 empleados. Entonces hay 100 hombres y 100 mujeres. Pues tus probabilidades van a bajar aún más. Es imposible conseguir los mismos resultados, ya que esa persona que se volvió un director general no fue por su género, no fue por su sexo, fue por un sinfín de razones. Su capacidad, su trabajo, su empeño, muchísima suerte. No me importa lo que digan los especialistas en talento y demás de que la suerte no existe, eso es mentira. También mucho es suerte, tu capacidad de ser extrovertido, de caerle bien a las personas, tus capacidades sociales, tu inteligencia emocional. Hay muchísimas razones por las cuales una persona crece o no crece. Seamos muy honestos, también existen en todas las empresas favoritismos que pueden ser para hombres o para mujeres. Porque, perdón, también hay muchas directivas mujeres. Pero si se dan cuenta, el tema de resultados no es imposible lograrlo. Es imposible igualarlo. Y más cuando estadísticamente hablando, las mujeres trabajan menos que un hombre. Eso no lo digo yo, lo dicen todos los estudios internacionales. En general, entre 8 a 10 horas menos que un hombre a la semana. Pero ¿cuál es el problema de estar enfocándonos nada más en el tema de los resultados? Que bueno, hoy en día se dan más becas en las universidades a mujeres que a hombres. Hoy en día hay cuotas de géneros en las empresas, en donde solo puedes contratar a una mujer o solo puedes ascender a una mujer. Cada instituto o grupo, lo que llamen de equidad,
olvidan la equidad y se enfocan en mujeres y le dan beneficio a las mujeres. Cuando equidad debería ser, o por qué no consideramos a las personas que tengan algún tipo de discapacidad física. Personalmente, a mí me han obligado a contratar mujeres, pero cuando yo he propuesto contratar personas con algún tipo de discapacidad, no me lo permiten. Entonces, normalmente no son de equidad, son pro mujer, que es bien diferente. O en política, que tiene que haber ciertas senadores, congresistas, diputados, directivos de instituciones, incluso hasta presidentes, que tienen que ser mujeres por obligación, porque necesitamos obligar el resultado de. Eso es muy grave. Y más que ser feminista, porque eso ya no es igualitario, eso es hembrista y misándrico, en donde las mujeres están buscando forzosamente un beneficio sin haber hecho el trabajo, sin haber hecho el esfuerzo. Entonces, en el tema de resultados, podemos hablar del resultado para empezar, pero no el resultado de las decisiones de vida. O cuando las mujeres tienen algún tipo de problema, siempre es culpa de los hombres. ¿Por qué? Porque no obtuvieron el resultado que ellas querían. Entonces, igualdad no es lo mismo que tener los mismos resultados o los mismos porcentajes de grupos de personas. Hoy en día hay una parte muy importante de la población en donde las mujeres son mantenidas por un hombre. Entonces, evidentemente, si hay más hombres en el mundo laboral, pues, como ¿por qué van a tener el mismo número de las mejores posiciones? Y si nos ponemos a ver desde el punto feminista, ¿por qué no hay ese mismo porcentaje de hombres que son mantenidas por mujeres? Hoy en día ya hay muchísimas gerencias, directivas, CEOs que son mujeres. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellas buscan el resultado, pero ahí sí se van con los roles de género, en donde no, yo quiero nada más hombres que sean mejores que yo. Adiós, hombre, si a mí me va mejor que a ti. Entonces, pelearnos por igualdad de resultados es muy complicado. Como ven, el feminismo en efecto habla de igualdad, pero solo de aquellos de derechos, obligaciones y oportunidades, es decir, igualdad social o como individuo o como alguien a quien se le puede aplicar la ley. Nunca como somos iguales hombres y mujeres. Y cuando hablamos de oportunidades, son oportunidades sociales para estudiar algo, para conseguir algún objetivo, pero no significa y no deberíamos estar fomentando que debería ser igualdad de resultados. Esos son temas completamente diferentes. Y por último, me gustaría que toda esta información nos ayude a entender que en realidad no estamos viviendo en un feminismo. El feminismo se alcanzó hace mucho tiempo y hoy en día estamos viviendo en misandria. Como feministas que somos, o la palabra correcta al yo ser hombre, sería masculinismo o masculinista, es que deberíamos pelear por tener los mismos derechos y obligaciones y oportunidades. Muchas gracias. Yo soy Manu, este es el Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.